El INE. Contra la violencia política. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Garduño, les doy la bienvenida al INE contra la violencia política, podcast en el que conoceremos de la mano de expertas el protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una herramienta fundamental en los trabajos del Instituto para atender este tipo de violencia. Hoy nos acompaña Ana Isabel Enríquez Vargas, quien forma parte del grupo multidisciplinario que realiza el análisis de riesgo y da seguimiento a las medidas de protección en la aplicación del protocolo. Ella es politóloga por la Universidad de Guadalajara, máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad Central Europea y la Universidad de Granada. Trabajó en el programa de la ONU para el desarrollo como especialista en políticas para la inclusión y la igualdad en los espacios laborales y actualmente es líder de proyecto de análisis de riesgo político-social de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Bienvenida, Ana Isabel. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, en el episodio anterior, que este es nuestro segundo episodio, hablamos de qué es la violencia política en razón de género y cuál es el objetivo principal del protocolo que el INE emitió en febrero de 2022 para atender estos casos. También sabemos que uno de los puntos principales que presenta el protocolo es la atención de primer contacto, que parece que es como el punto fundamental de este protocolo. Y pues queremos que nos cuentes un poco qué debe de saber o hacer una mujer que es víctima de violencia política en razón de género y a dónde puede acudir para presentar una denuncia. Muchas gracias, Carla. Mira, lo que una mujer debe de saber es que la violencia política en razón de género es una conducta sancionable. Esto quiere decir que no debe de suceder y si una vez que suceda, ella puede iniciar un procedimiento. Este procedimiento, de acuerdo a cómo haya sucedido los hechos, se puede presentar ante una autoridad administrativa, como es el INE o son los SOPLE, o tal vez se puede presentar si el asunto ocurrió en el contexto de un partido político al interior del partido político, se puede presentar la queja, o en el caso que se involucre un delito, entonces puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales o a la Fiscalía Electoral Local. Todas estas instituciones conocen los protocolos, entienden el tema de la violencia y digamos que están capacitadas para recibir este tipo de denuncias. Ellos deben de estar capacitados para recibir este tipo de denuncias, aunque el protocolo del INE es solamente vinculante para nosotros, para el INE. Aunque creemos que puede ser de utilidad y de hecho lo hemos estado presentando con distintas autoridades para que ellos también tengan de su conocimiento y se lo apropien. Claro. Ahora, entrando al tema de lleno, ¿cómo definimos la atención de primer contacto y cuál es la trascendencia de esta? Mira, tú decías que es uno de los puntos más importantes del protocolo y yo estoy de acuerdo contigo porque la atención de primer contacto lo que se refiere es a la forma en la que nosotras, las personas servidoras públicas, debemos de tratar en todo momento a la persona que presenta una queja. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre se dé un respeto a sus derechos humanos. Entonces, esta atención de primer contacto nos va a ayudar a identificar qué necesidades ella tiene, ¿no? Si en un caso dado se le tiene que dar una canalización y también brindar orientación. Esta atención de primer contacto tal vez se va a brindar en una junta local o distrital ejecutiva, pero también esta atención de primer contacto se brinda en cada momento en el que alguien del instituto esté en contacto con la víctima. Es decir, esta atención de primer contacto continúa durante el procedimiento, cuando se está investigando el procedimiento, y también, si se requiere, durante la elaboración del análisis de riesgo y durante el seguimiento de las medidas de protección. Ya. Ahora, estamos hablando, me imagino, de situaciones pues que podrían ser muy delicadas, ¿no? Es decir, la razón por la que una mujer finalmente se atreve, se aproxima a hacer este tipo de denuncias, pues puede ser desde, no sé, un acoso cibernético quizás, una violencia que se esté dando en redes, hasta temas mucho más delicados ya donde está en riesgo su integridad física, ¿no? Entonces, me queda claro que la atención de primer contacto requiere una gran capacitación. ¿Cómo están haciendo ustedes este trabajo? ¿Qué capacitación está recibiendo el personal del instituto para dar esta atención? Sí, es correcto. Es una atención que requiere, como toda nuestra atención, dado que de acuerdo al caso va a ser distinta, como tú lo mencionabas. Por eso nosotros en el INE, desde la aprobación del protocolo, se pidió que se nombrara a 2 personas enlaces en cada junta local y distrital que pudieran ser las personas que van a brindar esta atención de primer contacto. La primera capacitación ya la tuvimos con ellos del 25 al 29 de abril, en donde se explicaron temas como qué es la violencia política, la atención de primer contacto, los primeros auxilios psicológicos, el análisis de riesgo, las medidas de protección, el plan de seguridad, así como las recomendaciones de autocuidado para el personal que atiende la violencia. Esta es solamente la primera parte de la capacitación. Durante este año vamos a continuar con la capacitación y pensamos que de manera continua vamos a seguir profundizando en la capacitación y la sensibilización de nuestros enlaces para el protocolo.
Y además algo que es muy importante mencionar es que cuando llega una queja o denuncia a alguna junta local o alguna junta distrital del INE, el personal de la UTSE nos ponemos en contacto de manera inmediata con estas personas para apoyarlos en todo el momento en el proceso. Muy bien, ahora en esta atención de primer contacto entiendo que allí se establecen como cuáles son las necesidades específicas de cada víctima. Platícanos un poco de eso, cómo se establece o digamos cuál es el resultado de esa atención de primer contacto. Claro, mira, existen unos principios para la atención a víctimas que nos ayudan mucho, como son la interseccionalidad, la perspectiva de género y de derechos humanos, y el principio diferencial y especializado. Esto justo nos ayuda a cómo aterrizamos esta atención, que debe ser de acuerdo a las necesidades específicas de cada mujer. Algunos ejemplos son referirnos a ella de la forma en la que manifiesta ser nombrada, respetando en todo momento su identidad de género. También, si se trata de una mujer con discapacidad, identificar qué discapacidad tiene y cuáles son los ajustes razonables que requiere el caso. También, si se trata de una mujer indígena, saber que debemos brindar la atención desde la perspectiva de interculturalidad y que en caso de ser necesario, pues también debemos de gestionar una persona traductora o intérprete para que ella pueda acceder a un procedimiento en condiciones de igualdad. ¿En qué casos ustedes determinan que se tiene que ir a otra instancia? O sea, ¿qué determina que se deba de involucrar a otra instancia para que la víctima acuda allá? En términos de atención a víctimas, siempre se debe canalizar cuando la institución no brinda el servicio que se requiere. Entonces, por eso nosotros hacemos énfasis en el INE que la atención que nosotros brindamos es siempre una atención de primer contacto, porque si se identifica que la mujer requiere una atención médica, una atención psiquiátrica, una atención psicológica, nosotros no contamos con esa atención. Entonces, es allí cuando debemos de hacer una canalización para que ella reciba la atención que necesita, y para hacer las canalizaciones nosotros necesitamos la colaboración con las instituciones que brindan esta atención especializada, y de ser posible que esta atención se brinde con perspectiva de género. ¿Cómo qué instituciones? Pues pueden ser los centros de justicia para las mujeres, los institutos estatales de las mujeres, en términos de salud puede ser siempre Secretaría de Salud, o tal vez, por ejemplo, si ella es derechohabiente de alguna institución pública de salud, pues también la podemos dirigir en caso de que sea un tema médico, pero siempre que sea una atención que ella pueda recibir de forma gratuita y que sea acorde a sus necesidades. Ahora, una vez que se establece esta atención de primer contacto, ¿qué sigue? Mira, nosotros definimos la atención de primer contacto como siempre que se está en contacto con una víctima. Entonces, siempre que estamos teniendo contacto con ella, estamos dando una atención de primer contacto. Yeah. En términos del protocolo, si a través de esta atención de primer contacto identificamos que ella está en un riesgo, entonces hacemos lo siguiente para proceder al análisis de riesgo, que es normalmente tener una entrevista con ella y aplicar un cuestionario, y esto nos va a ayudar a determinar cuál es el nivel de riesgo, cuáles podrían ser las medidas de protección que ella necesita, y después darle seguimiento a estas medidas. En términos de cualquier procedimiento por violencia política de género que se presente en el INE, pues una vez que ya se recibió la queja, sigue la sustanciación, que no es otra cosa más que la investigación del procedimiento, que esa se lleva por el INE, y ya la autoridad que resuelve es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uh-huh. Finalmente, a lo mejor es un tema un poco reiterativo, pero siempre creo que es importante decirlo. Hay unos derechos, digamos, que son vulnerados cuando finalmente la mujer acude aquí. Pero también es cierto que a veces no sabes en qué momento fue vulnerado o no fue vulnerado, si tienes que ir, si no tienes que ir. Digamos, para que una mujer vaya y presente una denuncia, tiene que conocer también un poco cuáles son sus derechos que están siendo vulnerados. Es decir, en qué momento se está cometiendo violencia contra ella, que sí, que no. Pero yo creo que lo más claro es cuando sí. O sea, es decir, como ser consciente de qué derecho es el que tendrías que estar cuidando, qué es lo que ya no es normal, cómo, digamos, para la gente que nos estuviera escuchando, que a lo mejor no sabe si lo que está viviendo es violencia política, ¿qué les podríamos decir? ¿Cómo las podríamos orientar así de forma muy breve? Mira, la violencia política contra las mujeres en razón de género se da en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esta violencia ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos políticos y electorales? ¿Tiene la intención de vulnerarle su acceso a este derecho? Y si ocurre por razón de género, esto es, si tiene un impacto diferenciado en ella por ser mujer o si va dirigido a ella por el hecho de ser mujer. Estos son como los elementos generales que tenemos que considerar. Además, la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos marca 22 conductas que están señaladas como violencia política contra las mujeres. Perfecto. Ahora, ya,
se dieron cuenta y dijeron, definitivamente sí está pasando. Recuérdanos cómo se acercan al INE para poder presentar una denuncia. Claro, Carla. Mira, las quejas las pueden presentar ellas de manera directa o a través de algún representante que esté debidamente acreditado. Okay. Tenemos estas dos posibilidades y puede ser de manera presencial. Esto puede ser en las 300 juntas distritales ejecutivas del INE, en las 32 juntas locales, y también puede ser en vía telefónica en el teléfono 55 56 28 4200, extensión 34 31 60, o por correo electrónico en la dirección bpgqueja@ine.mx. Además, también me gustaría mencionarles que puede ser de mucha ayuda la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de violencia política contra las mujeres en razón de género del INE, y que también pueden dar una visitada al micrositio igualdad.ine.mx, donde podrán encontrar una serie de materiales como un formato de denuncia, así como estudios relacionados en la materia. Es decir, si uno ingresa a igualdad.ine.mx podría encontrar incluso toda esta información que me mencionas de los teléfonos, del correo también. Entiendo que ahí pueden incluso ubicar el protocolo, la guía y todos los materiales que el INE tiene. Lo vamos a repetir, igualdad.ine.mx, ¿cierto? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Isabel. Gracias a todos por acompañarnos y les invitamos a escuchar el próximo episodio de El INE contra la violencia política, en el que hablaremos sobre qué pasa una vez que se da la atención de primer contacto y debe hacerse una evaluación del caso con un análisis de riesgo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. El INE contra la violencia política. Central Electoral.